bueno, un poco por lógica, porque además, curiosamente, siempre se cazaron machos o mayoritariamente machos. En principio, las proporciones debían ser parecidas, aunque la longevidad de los machos sea mayor. Entonces, a mí, digamos, desde fuera, lo único que se me ocurre es que las hembras pasan menos tiempo en el cantadero. Simplemente podíais recoger menos excrementos, digamos, porque cagan menos, porque están menos tiempo. Entonces, es lo único que... Entonces, esto que parece así como muy chorra, ¿cómo lo descartáis en el método, por así decirlo? Pues, espera, no se me oye, ¿no? Espera. A ver, ahora sí. Bueno, pues lo que hacíamos era calcular una detectabilidad, probabilidad de detección, ¿no? Más o menos. Y entonces nos salía parecida en los machos y en las hembras. Parecida, un poco menor en las hembras, pero lo suficiente como para poder asegurar que no es una fuente de error. ¿Sabes? Con los datos, pues haciendo esos análisis, pues eso es lo que nos salía. Entonces, bueno, es verdad que pasan, por lo que dicen, ¿no? Pasan menos tiempo y demás, pero es que lo que hacíamos tampoco era visitar solo el cantadero, los puestos así más, ¿no? Los sitios más tradicionales. Cogíamos eso como punto de partida y desde ahí recorríamos pues bastante zona, intentando coger también lo que nos parecía periférico y demás, ¿no? Entonces, intentando pues maximizar la captura, bueno, captura sí, entre comillas, captura genética de los individuos. Entonces, yo tampoco sé a qué atribuirlo, sí que en esa última gráfica que os enseñaba, bueno, ese dato de una tasa de renovación mayor de hembras, pues bueno, parece que de un año al siguiente cambian más que los machos, ¿no? Yo no puedo saber si nacen más y luego se mueren más también, ¿no? O si van y vienen más. Es verdad que estamos en el extremo de la distribución, pero también es verdad que hay un montón de sitios que ya no se miran, ya no mira nadie, ¿no? Fuera de lo que ha sido la distribución tradicional sigue habiendo bosque y sigue habiendo sitios, ¿no? Incluso dentro de la distribución tradicional íbamos a esos sitios, pero era imposible abarcar pues toda la superficie de bosque. ¿Puede que esté en otros sitios? Pues no lo sé. Entonces, bueno, pero intentábamos descartar un poco eso que has dicho tú, ¿no? Y un poco sí que puede afectar, pero tampoco mucho como para decir que eso es la causa de ese tercio de hembras, ¿no? De ese 1/3 respecto a 2/3 de machos. Hola, también es para María José la pregunta. ¿Esos fragmentos de ADN especiales que permiten individualizar o diferenciar individuos, los microsatélites, van siendo descubiertos o están establecidos? ¿Se conocen con antelación o van siendo descubiertos? Su secuencia, digo. En nuestro caso ya no los desarrollamos, o sea, no los descubrimos, digamos nosotros, ¿no? Ya los había empleado más gente, pero cuando uno empieza a trabajar con estas cosas, con una especie en concreto, puede buscar esos fragmentos. Los microsatélites lo que son es secuencias muy cortitas de ADN, el ADN tiene bases, ¿no? Está compuesto por bases, por pares de bases, y pueden tener entre 3 y 4 normalmente pares de bases, ¿no? Que se repiten un montón de veces seguidas en la secuencia de ADN, ¿no? Entonces, cada individuo tiene un número de repeticiones de esas secuencias concreto, así todas en chorro, ¿no? Digamos así. Y un cromosoma tiene dos partes, ¿no? 2 alelos. Entonces, pues esas repeticiones pueden ser, pues por ejemplo, una secuencia de bases que sea pues AC, adenina, citosina, 4 veces, y se repite ese AC 120 veces en uno de sus brazos del cromosoma. En el otro, 124. Bueno, pues ese era un alelo, o sea, 2 alelos, ¿no? 120, 124. Con ese número de repeticiones, ese número de repeticiones varía mucho entre individuos y es lo que nos sirve para diferenciarlos, ¿no? Entonces, los microsatélites son trozos del ADN neutrales, que se dicen neutrales cuando no codifican para nada, es decir, no es que tengan que ver con algo, con el color de los ojos. Lo que llaman mal basura, ¿no? Sí, un poco así basurilla, ¿no? Que no tiene que ver con el pelo, los ojos ni nada, sino que pues son neutrales. Y entonces con esa uno puede buscar eso en el genotipo de una especie concreta, ¿no? Y buscar esas secuencias que se repiten, identificarlo como microsatélites y luego pues trabajar con ellos. Entonces tenemos la suerte
de que ya estaban descritos y demás. Esa para era la esta pregunta, especie. sí, ¿estaban ya descritos o...? Estaban ya descritos, pero bueno, si no, pues se pueden buscar más, ¿no? De hecho, hay otros trabajos que han usado más o distintos para esta misma especie. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues, en primer lugar, felicitaros a todos por las jornadas, pero a mí me gustaría hablar sobre un problema que nos preocupa a todos y que solamente hablamos aquí y no se resuelve luego en la calle, que es el tema de las SEBES, de las desbroces, de los incendios y de los herbicidas. Y yo creo que estamos de alguna manera obligados a llamar la atención a las distintas administraciones para que tengan en cuenta esto, porque no le cuesta ningún trabajo a una administración municipal empezar a hacer los desbroces en enero y acabar en marzo y dejarlos otra vez para septiembre y acabar en diciembre, con lo cual el mes de marzo, abril, mayo, junio y posiblemente julio podría no hacer desbroces porque ya estaban hechos de antes, porque también es cierto que la presión de las poblaciones habitantes de las zonas de Asturias en general, pues son enemigas de las llamadas malezas de los caminos. Antiguamente esos desbroces los hacían los propios propietarios de las parcelas limítrofes con los caminos, por imperativo, si quieres, legal o de que los vecinos lo apuraban, y nunca llegabas al mes de marzo con las malezas en el tamaño que se encuentran ahora en junio o julio o en marzo o abril, que es cuando se empieza la nidificación. Con lo cual, la mayor parte de los ayuntamientos y la administración hacen oídos sordos a estas cuestiones y podrían, de alguna manera, organizar unas ordenanzas municipales aconsejadas por las distintas organizaciones ornitológicas y no ornitológicas, porque también hay problemas con los reptiles y con los herpetos en general, y que estos desbroces se hicieran creando un estado de opinión, con los ayuntamientos haciendo una especie de ordenanzas municipales en las que desaconsejaría o incluso prohibiría hacer los desbroces y el uso de herbicidas sin licencias en la temporada de nidificación. Y eso, yo es que asisto a muchas reuniones de ornitólogos, todos protestamos enormemente de esta cuestión, pero luego en los foros de fuera de los ornitólogos, pues no somos capaces de convencer a los vecinos de cualquier aldea de Asturias de que no deben desbrozar o no deben echar herbicidas o no deben incendiar las SEBES en la época de nidificación. Y yo creo que un poco está en la culpabilidad de los propios ornitólogos, que no somos capaces de hacer una fuerza importante. Y la primera vez que escuché o que oí protestar de estas cuestiones fue al compañero de los alcaudones, y yo me sumo a su protesta, pero habría que hacerla llegar a donde nos escuchen de verdad. ¿Y qué posibilidades hay que desde aquí salga una especie de acuerdo de que en el futuro llamemos a los ayuntamientos y al Principado y al MOPU, que es el que más desbrozó en temporada de nidificación, en la época de la pandemia, destrozaron toda la autovía del Cantábrico en la zona occidental y nadie protestó, y se cargaron no solamente nidos de todo tipo, sino herpetos y la Casa Santa. Y era una propuesta que os hacía con motivo de la protesta tan fundada que nos hizo el compañero con el tema del alcaudón. Sí, estoy de acuerdo, obviamente, y lo que no entiendo es por qué no sale de ellos de oficio, ¿no? Porque es de cajón, si te jactas de traer un paraíso natural, no es ningún secreto que los pájaros, sobre todo estos pájaros, crían en mayo, junio, y luego haces mucho más daño en febrero. Entonces, ellos tienen que saber esto. Entonces, ¿por qué siguen? Y casi me da pereza quejarme, porque ¿con quién hablas? Porque no puedes dar noticias a ellos, solamente puedes pedir, ¿no? Y los datos están allí. Ellos saben lo que hacen, quiero decir. ¿Qué palanca tenemos para cambiar su figura? ¿Qué podemos hacer? Yo no sé. ¿Hay más preguntas?
Disculpas, por favor. Hola, yo quería preguntar sobre... Uy, que me hago muy alto. Sobre el trabajo de los alcaudones. Como tienes una serie temporal muy larga y tienes revisitas, si habías pensado quizás en samplear sitios para tener el mismo esfuerzo de muestreo entre años y luego hacer modelos de ocupación, multi-season occupancy models, para tener como poder ver si realmente hay un declive, no lo hay, un poco las estimas que hizo, por ejemplo, Mariajo, pero en vez de con captura, recaptura con revisitas, algo así. Esto era para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero sería menos divertido. pero sí, yo creo que con los años voy a tener una serie de datos más fiables con esfuerzo constante. Ahora, y estoy en ello, pero va en contra de mis ganas de salir por ahí y buscar más territorio. No soy científico, lo siento. Dale. Soy un asceto o lo que sea. Pero sí, tienes razón, debería hacer esto y yo creo que con más años podría hacerlo un poco más serio, sí. Bueno, si no hay más preguntas,